Bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, darles una cordial bienvenida el día de hoy. Nos encontramos ya en un séptimo día de la semana y queremos comenzar este estudio invitándoles donde están, nos acompañen, vamos a desarrollar esta lección y quisiéramos que ustedes también tengan parte en este estudio. Vamos a orar, acompáñenos donde están, quisiéramos dirigirnos a nuestro Creador. Padre bendito que esté en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. En esta mañana queremos su presencia, su dirección, para poder desarrollar este estudio. Acompáñanos, le pedimos estos favores, quisiéramos que usted Señor, a través de su Hijo Jesucristo, nos ayude a poder comprender. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos para esta mañana el verso de memoria que se encuentra en San Juan 5, 26 y 27. Y dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. La palabra es correcta, directa. El Padre tiene autoridad en sí mismo y el Hijo también tiene autoridad en sí mismo, por lo cual le dio el juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Eso es lo que necesitamos saber, que el Hijo y el Padre tienen en sí la misma autoridad. Y por eso hemos visto las obras que Él hizo. Por eso hemos visto cómo ha dado a conocer su poder y cómo se desarrolló en esta tierra. Dice: el deseado de todas las gentes, página 178. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra del cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios. Uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Cooperó con Dios en todas sus obras de creación y providencia. Pueden ver ustedes, Él era uno con el Padre en naturaleza, voluntad y propósito. Cooperó con Él en toda la creación. Él mismo tuvo que ver, tuvo parte en la creación. Él mismo, a través de su palabra, creó todo lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos palpar. En esta mañana queremos agradecerle a Él a través de lo que ha hecho, y sus maravillas hablan de Él, y es por eso que Él es la suma autoridad. Por eso estamos hablando de la autoridad del Hijo, quien ha hecho las cosas y que tiene parte en todo lo que corresponde a este sistema de trabajo. Queridos hermanos, tenemos el libro de Mateo capítulo 15, el verso 8 y el verso 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Este pueblo ya está tergiversando toda la enseñanza que el Señor ha dado, y lo que hace es solo de labios honrar al Señor, pero su corazón está lejos. Y lo dice el apóstol. El testimonio en el deseado de todas las gentes dice: estos adversarios de Cristo no tenían argumento con que hacer frente a las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Entonces, no podría haber variación, o no podría haber de repente por parte del Señor algo que no sostuviera lo que Él decía. Siempre estaba en su contexto puro, en su contexto claro, porque Él citaba las Escrituras y utilizando la naturaleza, utilizando los medios que le podían ser factibles para su predicación. En cambio, los fariseos
utilizaban sus costumbres, sus tradiciones, que no había efecto en ellos, no había poder en ellos. Entonces el Señor salía victorioso porque tenía mucho poder en lo que él citaba, porque al citar toda la escritura o la naturaleza, ahí correspondía que tenía poder en su palabra, porque él mismo, antes que él existiera aquí en la tierra, ya había existido en el principio, y él había tenido que ver con toda esa creación. Y de todo eso había poder en la palabra. ¿Qué autoridad y derechos se atribuyó a Cristo? La pregunta que nos hacemos, la autoridad del Padre y ser hijo de Dios. La autoridad del Padre y ser hijo de Dios. Esa es la autoridad y ese derecho que Él tiene. Tener la autoridad del Padre como si fuera el mismo y también el de ser hijo de Dios. Eso es lo que no podían entender los fariseos y hasta ahora muchos de los que siguen al Señor no pueden entender. Algunos creen que nuestro Señor Jesucristo simplemente fue un carpintero, un hombre como nosotros, que no tenía que ver nada con el Padre. Pero ya en este estudio estamos viendo que Él es el Hijo de Dios, tiene la misma autoridad que el Padre. Entonces, queridos hermanos, estamos desarrollando esta lección en esta mañana y queremos entender, comprender esa autoridad que viene de parte del cielo. Dice el capítulo 5 del libro de Juan, el verso 19 y 20. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a buscar San Juan capítulo 5, el libro de San Juan capítulo 5, y vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Dice la palabra: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y Él muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. El Señor Jesús dice la autoridad que tiene el Hijo, porque el Padre también tiene la autoridad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces tenía que caminar de la misma manera que el Padre y tener la autoridad del Padre. Todo lo que correspondía del cielo también correspondía en la tierra, porque el Hijo estaba revestido de ese poder, pero el Hijo también compartía la naturaleza humana. Por esa misma razón es que todo lo que se hacía en esa tierra era confuso para los fariseos, porque como Él se veía que era carnal o venido de María, ellos pensaban que simplemente era un ser humano como nosotros. Pero ya el Señor estaba presentándose y dando a conocer en fe y en obras todo su poderío y todo lo que correspondía a su palabra. Dice el deseado de todas las gentes, página 181, el humilde nazareno asevera su verdadera nobleza. Se eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y vergüenza, y se revela como el honrado de los ángeles, el Hijo de Dios. Uno con el Creador del universo, sus oyentes quedan hechizados. Nadie habló jamás palabras como las suyas, ni tuvo un porte de tal real majestad. ¿Podrían ustedes pensar de que estamos hablando de cómo se veía él físicamente o de repente a lo que puede la mente imaginar? Hoy podemos nosotros creer cuando vemos a alguien con resplandeciente rostro, con ropas reales, y podemos decir, Él es alguien. En este caso, el Señor Jesucristo no se presentó así. Sus ropas reales, los atributos que Él tenía físicamente, lo dejó en el cielo. Lo que había venido a hacer es tomar la misma naturaleza del hombre y presentarse. Lo que se veía en Él era el carácter completamente. Esa forma de hablar el Evangelio era impresionante. En su carácter se podía ver que era el Hijo de Dios,
o de la misma manera como dijo el profeta, Dios con nosotros. Dice la pregunta, ¿qué relación ha existido siempre entre Jesús y el Padre? Una relación estrecha, porque los dos son uno. Una relación estrecha, porque los dos son uno. Eso es lo que podemos ver, que siempre ha existido esa relación y siempre lo existirá. De los siglos y siglos venideros, esa relación existirá. En el cielo nosotros sabremos de lo que el Padre y el Hijo han sido. Acá nos corresponde aprender también antes de que Él venga por segunda vez. Tenemos también San Juan, capítulo 5, del 25 al 29. Te invito a buscar ahí el libro de San Juan, capítulo 5, del 25 al 29. Dice la palabra, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, queridos hermanos, tenemos esa bendita esperanza de lo que el Señor dice para con su Hijo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección, y los que hicieron lo malo saldrán para condenación. El Padre y el Hijo tienen esa autoridad. El Padre le dio la autoridad al Hijo para que cuando Él venga por segunda vez, haga la obra maravillosa de poder resucitar a los muertos en Cristo, y a los que no creyeron de alguna manera serán condenados. Dice el deseado de todas las gentes, página 182, el poder del Salvador, pero la misión de Cristo no era juzgar, sino salvar. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y delante de Sanedrín Jesús declaró, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. El Señor mismo dice que la misión de Cristo era juzgar. La misión de Cristo no era juzgar, sino salvar. Entonces Él no había venido a condenar directamente, sino a salvar. Por eso dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, ¿no? Mas para el mundo sea salvo por Él. Él vino a salvar al mundo. Por eso se representa su mismo nombre, Jesús, como Salvador. Ese era su cometido, había venido a salvar al mundo. Ni siquiera por ser el Hijo de Dios correspondía condenar en ese mismo instante. Él había venido a salvar. Ese era su propósito. Ese era el trabajo que Él debía realizar. La pregunta, ¿qué poder posee Cristo? El poder de salvar del pecado al hombre. El poder de salvar del pecado al hombre. Ese poder es lo que corresponde al Señor Jesucristo. Ese poder lo que corresponde a dar a cada hombre que lo necesita. Eso lo hizo, vino a salvar lo que se había perdido, dio su vida por nosotros y es por eso que nosotros tenemos vida en Él. Entonces, estamos hablando, queridos hermanos, de la autoridad del Hijo. Esa bendita autoridad que se representa en todas sus obras, en lo que Él hizo, en lo que Él realizó, esa autoridad maravillosa que pudo verse en Él. Tenemos también el libro de San Juan, capítulo 5, 39 y 40. Libro de San Juan, capítulo 5, 39 y 40. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
El Señor dice que deberíamos escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. Y luego dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Tenemos el testimonio que se encuentra en Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, página 18. La palabra de Dios hablada al corazón tiene un poder vivificante, y los que elaboren una excusa para explicar el descuido en la tarea de familiarizarse con ella, desatenderán lo que Dios espera de ellos en muchos respectos. El carácter se deformará y las palabras y los hechos serán un baldón para la verdad. Hermanos queridos, la palabra de Dios hablada al corazón tiene un poder vivificante. Esa es la palabra que sale de la boca de Dios. Y los que elaboren una excusa para explicar el descuido, los que digan que de alguna manera no se puede, que es imposible, entonces se puede ver en ellos un descuido de familiarizarse con ellos. Dice que desatenderán lo que Dios espera de ellos en muchos aspectos. Y sucede esto, si ustedes pueden notar, sucede esto, que cuando no estás familiarizado con la Escritura, muchas veces se excusa por algo de lo que pasa. Siempre el hombre ha existido con excusas, y cuando no se da las cosas que él quiere, echa la culpa a alguien, o de repente él mismo dice que no debe ser así, y es por eso que no se entiende la palabra. Pero si nosotros le damos la suma autoridad a la palabra, entonces la palabra se responde por sí sola. Por eso el texto dice, escudriñad las Escrituras porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no tengo que hacer algo para que la gente crea, porque está su palabra. Yo no tengo que hacer algo como para que la gente pueda ver que realmente Dios existe, pues su Escritura, solamente con leerla, puede haber poder, y la gente que escucha pueda creer en Él y así poder aceptarlo como su único Salvador. Explique de alguna manera lo que corresponde a este párrafo que hemos acabado de leer en San Juan 5:39. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si se escudriña, se entiende que hay vida en ella. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz, y si se escudriña, se entiende que hay vida en ella. Así de simple. Corresponde a creer nada más. A creer, pero hay que escudriñarla, y de repente podemos entender que hay vida en ella. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de esa bendita autoridad. De esa bendita autoridad que se encuentra en ella, y que a través de la palabra que sale de la boca de Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo ha sido tremenda palabra que ha hecho grandes obras. Entonces tenemos el libro de San Juan 5:43. El libro de San Juan 5:43 dice lo siguiente: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. El Señor Jesús le dijo a todos los enemigos: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si viniese en nombre de otra persona, sí me recibieren. Y a veces ocurre así, cuando el mal se predica, mucha gente lo acepta. Pero cuando se predica el bien, la gente lo rechaza. De aquí el profeta dice, a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Esto es algo contrario a lo que presenta la palabra. Es tremendo con la gente que hoy en día existe. Entonces, queridos hermanos, dice el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes: cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle. A fin de justificarse, trataron de probar que era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies
en esta senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. Interpretaron contra él las mismas palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divinidad. Entonces, cuando el Señor vino, de una manera contraria, de alguna manera, ¿sí?, a sus expectativas, no quisieron recibirle. Esa parte de los judíos no se puede entender. Y hasta ahora se desarrolla en la gente. La gente quiere que el Señor se presente de una manera como ellos piensan. Y cuando se presenta de una manera contraria a sus expectativas, desisten, abandonan el camino o de repente rechazan la misma palabra. Está sucediendo igual como en las épocas de nuestro Señor Jesucristo. La gente rechaza cuando no está de acuerdo a sus pensamientos de ellos. Se tiene que amoldar a sus pensamientos de ellos, porque si no se amolda a sus pensamientos de ellos, entonces la gente no acepta. Rechaza rotundamente el mensaje y es por eso que se vive en tinieblas. Pero si aceptaran el mensaje tal como está escrito, Cristo lo dijo, entonces no habría problema. Entonces dice, hermanos queridos, que cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado del rechazo por parte de los judíos a Jesús como el Mesías? Entonces, ¿cuál fue el resultado cuando vino Cristo como el Mesías? Cuando vino Cristo no lo recibieron, eso fue el resultado, que no lo recibieron. No lo recibieron y no lo aceptaron como su único Salvador. Así sucede, como les vuelvo a decir, no aceptan el nombre de nuestro Señor Jesucristo cuando se los presenta el mensaje que no esté de acuerdo a sus expectativas. Entonces, queridos hermanos, tendremos el tiempo necesario para desarrollar en nuestros grupos donde nos reunimos. Recordemos que esta lección debemos sacar de la Biblia, de toda la palabra, diferentes párrafos que nos puede ayudar en todo lo que estamos estudiando y es necesario hacerlo. Llegamos a la parte final de la pregunta, dice, ¿qué hizo el Señor Jesucristo por amor a la humanidad? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por amor a la humanidad? Vamos a buscar Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice el testimonio, queridos hermanos, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 344. Cuando Cristo vino al mundo, como el Hijo de Dios e Hijo de hombre, no fue comprendido por la gente de su tiempo. Cristo se rebajó hasta revestirse de la naturaleza humana, a fin de alcanzar a la especie caída y elevarla, pero la mente de los hombres había sido oscurecida por el pecado. Sus facultades estaban embotadas y sus percepciones enturbiadas, de manera que no podían discernir su carácter divino debajo del manto de la humanidad. El Señor Jesús tomó la naturaleza humana caída y se lo puso como un manto. En sí, su naturaleza de Él divina correspondía a la santidad. Pero los hombres de este tiempo y del tiempo pasado no lo comprenden o no lo comprendieron. Y al no comprenderlo, lo rechazaron rotundamente. El Señor hizo muchas cosas para que ellos pudieran ver de quién se trataba, pero no quisieron reconocer. Rechazaron cada momento que se les llamaba, rechazaron al punto que lo crucificaron. Un pueblo rebelde que no quiso escuchar, que muchas veces pasa con este pueblo, que también no quiere escucharlo. Dice, hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo por amor a la humanidad? Se hizo carne y habitó entre nosotros, a lo que dice Juan. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Tomó nuestra naturaleza humana, pero no nuestra naturaleza como la que tuvo Adán antes del pecado, sino la naturaleza caída
Ese manto que tomó era la carne que había caído en todo su esplendor. Tomándolo, lo utilizó, lo llevó y lo enseñó al mismo enemigo que sí se podía vencer. Entonces, queridos hermanos, hemos estudiado un poquito de la autoridad del Hijo, esa autoridad que dio a conocer y que lo sigue dando a conocer a todo el mundo, y todo aquel que se allega a Él comprende. En esta mañana, que el Señor nos bendiga, un abrazo a la distancia. Esperemos que ustedes puedan compartir este mensaje con todos sus amigos y todos los que tengan a su alrededor. Un abrazo, nos encontramos en un próximo estudio. Bendiciones a cada uno de ustedes.